Hola, buenos días. Hola, profe, buen día. Buenos días, profe. Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bueno, el lunes creo que no tuvieron actividad, ¿no es cierto? Tuvieron feriado, como correspondía. Así que vamos a continuar con la unidad 5 sobre los modelos de probabilidad y vamos a trabajar en ejercitación. Así podemos ir viendo algunas características de los últimos modelos que vimos, que fueron la exponencial para variable continua, como digamos, una derivación de la Poisson, vinculada a la Poisson, y la distribución de probabilidad normal. Entonces vamos a trabajar en alguna ejercitación que tienen en el material de estudio, aunque el lunes a lo mejor en el práctico vuelvan a revisar un poquito todo esto, pero ya con esto cerraríamos la unidad 5. Y luego vamos a trabajar sobre lo que sería la unidad 6, mañana. Digamos que mañana no sé si vamos a tener clase, directamente yo diría que vamos a tener consultas sobre las dudas que tengan. La semana que viene comenzamos a full con la unidad 6. En 2 días desarrollamos los temas más importantes de la unidad, pero ustedes van a tener la posibilidad de revisar todo el material que tienen sobre la unidad 6. Fundamentalmente los videos, fundamentalmente las características iniciales de la inferencia estadística, sobre las características de muestreo y en la distribución de las variables en el muestreo, cuáles son las que vamos a ver, que son la media y la proporción muestral, y bueno, hacer un poquito de introducción sobre esos temas para que les sea más fácil la comprensión en la semana que viene, cuando el jueves y el viernes veamos el tema en profundidad. La idea es que se desarrolle lo más que se pueda de ese tema, cosa de culminar con toda la materia, y nos queda el otro jueves para seguir trabajando sobre la unidad 6 y el viernes para hacer un repaso, porque tenemos incluso, creo que el lunes, el parcial, el lunes 14 de junio. Así que, bueno, ya vamos avanzando y hemos culminado con todos los temas de la materia. Lo importante es que ustedes tengan la práctica necesaria. Van a tenerla porque este lunes van a ver práctico de la unidad 5 y el lunes de la semana próxima van a ver el práctico de la unidad 6. Así que vamos a tener todo abarcado, bueno, y con la posibilidad de revisar. ¿Por qué mañana haríamos una instancia de consulta? Porque ustedes se comprometen a ver un poco lo que sería unidad 5 y hacemos un cierre con consultas sobre temas de la unidad 5. Y la semana que viene empezamos con la unidad 6. Y de todas maneras, el lunes seguramente, como no hubo clases esta semana, van a tener práctico de unidad 5. Bueno, ¿pudieron hacer la autoevaluación de la unidad 4? Yo no, profe, no pude. Quería preguntarle si podía habilitar para que la hagamos ahora, tipo como en las otras autoevaluaciones, que las Sí, pudimos hacer después de tiempo. sí, ahora, hoy día, ahora, ni bien termine la clase, les habilito la autoevaluación libre para que la hagan en el horario que quieran y ya, pero con una sola vez que la hagan. Les voy a dejar en la restricción de que la pueden hacer una sola vez para que ustedes se comprometan a autoevaluarse en serio. Después, bueno, si quieren se las abro de nuevo, pero en principio esa sería la idea. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla para comenzar con lo que pienso hacer ahora, que sería una revisión de los temas que habíamos visto de variable aleatoria continua, fundamentalmente aplicado a la práctica, ¿no? Vamos a esta. Bien. Si nosotros continuamos a ver, ¿se acuerdan la distribución de probabilidad exponencial, en donde están viendo en pantalla lo que estamos Sí, observando? profe. Sí, profe. Bien.
La distribución de probabilidad exponencial habíamos dicho que es una distribución en cierta medida vinculada totalmente a la distribución de probabilidad Poisson en el modo en que nosotros la vemos. La función exponencial es una función para una variable aleatoria continua, pero vinculada a la Poisson es una función de probabilidad que mide dentro del intervalo de medición continuo para la variable aleatoria continua, que puede ser el tiempo, el tiempo que se tarda entre la ocurrencia de dos hechos consecutivos de una distribución de probabilidad Poisson. La ocurrencia de hechos Poisson se refiere a la cantidad de veces que ocurre un determinado hecho, la cantidad de personas que concurren a la cola de un banco en el periodo de 5 minutos, o cada 5 minutos. Bueno, el intervalo de medición es de 5 minutos. Si nosotros consideramos el tiempo que tarda entre que llegue una persona y otra a la ventanilla de un banco a retirar dinero, estamos en presencia del tiempo que tarda como una variable aleatoria continua entre dos hechos consecutivos de Poisson que son independientes entre sí. Entonces, con eso, en Poisson tenemos el promedio de presentación del hecho en el tiempo o el intervalo de medición especificado, que es el lambda. Ese lambda como promedio de presentación del hecho pasaría a ser un parámetro que también determina características de la exponencial. Y la recíproca de ese lambda es el promedio del tiempo promedio que se tarda entre la ocurrencia de dos hechos consecutivos de Poisson. Y la varianza es 1 sobre ese lambda al cuadrado. Con esta idea, entonces, la función de probabilidad de la exponencial se define como lambda, el parámetro lambda de la Poisson, el promedio de presentación del hecho en el intervalo de medición continua de Poisson, por e a la menos lambda por x. Esa es la función de probabilidad exponencial, donde x es el tiempo que se tarda en que ocurran en la ocurrencia del próximo hecho Poisson, digamos, hasta que ocurre el próximo hecho Poisson o en la ocurrencia de dos hechos consecutivos de Poisson. Para x que sea mayor que 0, o sea, se verifica la función de densidad para valores de x mayores o iguales que 0, y va a ser 0 para todo otro valor de x. Esta función es una función de densidad, de modo tal que la medida del área bajo la curva de la función nos va a dar una probabilidad para esa área. Hasta acá las características teóricas de la exponencial. Un aspecto importantísimo de la exponencial es la función de acumulación. Tomando la integral de la función de densidad hasta un valor determinado x', la f de x' o f de x va a ser 1 menos e a la menos lambda por x. Esta función de acumulación de la Poisson, de la exponencial, función de acumulación de la exponencial, por su característica de ser tan simple en su expresión algebraica, puede ser manejada en forma manual, en forma con la calculadora, o bien de lo contrario, trabajarla con el Infostat o el aplicativo como veníamos trabajando con las demás distribuciones. Esta función de acumulación se verifica para x menor que 0, es 0 para todo x menor que 0, 1 para todo x mayor que infinito, y asume un valor de probabilidad para x que va entre 0 e infinito. ¿Por qué hablamos de infinito? Porque la función de la exponencial no está acotada en el límite superior, es asintótica respecto al eje en el límite superior. La función de probabilidad exponencial nos permite calcular determinadas probabilidades que en la generalidad de los casos la vinculamos a la Poisson. Ya habíamos visto este ejemplo que derivaba de un ejemplo de Poisson con los coches que pasan por la cabina de peaje. Vamos a la actividad 17, que ustedes habían quedado en que la iban a ver, y iban a presentar todas las dudas que tuvieran. El viernes pasado no presentaron dudas, hoy vamos a desarrollarlo y me presentan las dudas cuando voy desarrollando el tema, así que interrumpan las veces que sea necesario. Aquí hace referencia al número de fallas de un componente electrónico que trabaja en una pieza de un equipo. Puede considerarse como una variable aleatoria con distribución de Poisson, o sea, el número de fallas o la cantidad de fallas es Poisson con un parámetro de 0,01 por hora, o sea, se produce una falla cada 100 horas. En una hora se produce 0,01 de falla, ¿sí?
si lo llevamos a lo discreto, es una falla cada 100 horas. Una falla cada 100 horas. Lo proporcionamos porque sabemos que el lambda es proporcional al intervalo de medición. Si lo llevamos a 1 hora, ese lambda asume el valor 0,01 en la Poisson. La Poisson mide la cantidad de fallas, que es una variable aleatoria discreta. Ahora bien, entre la ocurrencia de una falla y la otra, hechos que son independientes entre sí, vamos a tener un tiempo. Ese tiempo entre que ocurre una falla y otra es lo que vamos a analizar. Y dice, obtener la duración del componente electrónico para que su probabilidad no supere el 0,05 inferior. Cuando hablamos de la duración del componente electrónico, estamos hablando de una variable tiempo que es de naturaleza continua. Entonces, si hablamos de la distribución del tiempo entre dos hechos consecutivos de Poisson, esa variable aleatoria tiene distribución de probabilidad exponencial. Si pensamos en la función de densidad del exponencial, con la forma que tiene, que es una curva cóncava que comienza su punto más alto en el 0 y luego va descendiendo hasta llegar a una línea paralela al eje, que porque es asintótica llega hasta infinito el valor de x, no está acotada superiormente, y eso hace que esa curva abarque toda la función de densidad de la exponencial. Entonces, todo el área de la curva mide 1, porque es la función de densidad exponencial. La probabilidad, bueno, si nosotros marcamos en esa área el 0,05 de probabilidad inferior, es un área pequeña ubicada a la izquierda, donde si esa probabilidad existe, hay un valor de la variable duración del componente que está refiriéndose al mayor valor de la variable para el 0,05 hacia su izquierda de probabilidad. ¿Se entiende la idea? 0,05 de probabilidad a la izquierda, hay un punto, un valor de la variable x sobre el eje horizontal, que es la duración del componente electrónico. Entonces, para resolver esto, tenemos esta gráfica, que es la gráfica de la función de densidad. Aquí tenemos el área marcada, es muy chiquitita porque es el 0,05 de probabilidad acumulada. En el aplicativo, si nos fijamos, la probabilidad de que x sea menor que x es 0,05. Por lo tanto, para un lambda de 0,01, que es el parámetro de la distribución exponencial, el valor de x es 5,1293. O sea que este puntito que está acá es 5,1293. Si nos vamos a Infostat, buscamos exponencial, colocamos el lambda, colocamos la probabilidad acumulada a la izquierda del valor, que es 0,05, y el valor es 5,1293, al igual que fue acá, 5,1293. Entonces ya tenemos el valor de la x, que está en este puntito, que corresponde al área de probabilidad acumulada de 0,05 en la distribución exponencial, cuyo parámetro lambda para esa distribución es 0,01. Entonces, volviendo a esto, que es la respuesta que tienen en el material de estudio, si tenemos un promedio de lambda de 0,01 por hora, es decir, una falla cada 100 horas, la probabilidad de que t sea menor que t sub 0 es el valor de la variable para el cual tenemos acumulado 0,05. Si lo hacemos por vía de la función de acumulación, la función de acumulación va a ser 1 menos e a la menos lambda por t. 1 menos e, el número e, menos lambda, que es 0,01 por t, que es la variable. Entonces, si hacemos un pasaje de términos en donde hacemos f de t igual a 1 menos e a la menos lambda por t igual a 0,05. Si hacemos un cambio, e a la menos lambda por t pasa al segundo miembro de la igualdad y 0,05 pasa restando al primer miembro de la igualdad, nos queda 1 menos 0,05 en el cambio de términos, y eso va a ser igual a e a la menos lambda por t, e a la menos 0,01 por t, que va a pasar como positivo al segundo miembro de la igualdad.
en ese cruce de términos y miembros de la igualdad, nos queda expresado esto que indica que yo tengo que despejar el valor de t. Entonces, para despejar el valor de t en una función exponencial, en un número e elevado a la tanto, donde el exponente es el que tengo que despejar, tengo que tomar logaritmo. Tomo el logaritmo natural de 0,95, que es 1 menos 0,05, y con eso logramos el logaritmo natural del valor elevado a un exponente, va a ser igual al exponente por el logaritmo natural de la base. Entonces nos va a quedar el exponente 0,01 por t, por el logaritmo natural de la base, que es el logaritmo natural del número e, que es 1. Entonces esto nos quedaría menos 0,053 igual a menos 0,01 por t sub 0. Con esta igualdad ya tenemos el elemento más importante para despejar el valor de t sub 0. Entonces, t sub 0 va a ser igual a menos 0,053, que sería este número, dividido 0,01 negativo, negativo dividido negativo da positivo, 5,1293 es el valor de t sub 0. Bueno, es trabajar un poquito más algebraicamente sobre la función de acumulación, despejando el valor de la variable que estoy buscando, tomando logaritmo natural para linealizar, aplicando propiedades del logaritmo, que equivale al logaritmo de una función exponencial, es igual al exponente por el logaritmo natural de la base, y nos quedaría entonces la ecuación en la cual despejo el valor de t sub 0 mediante ese cociente y obtengo el valor de t sub 0. Bueno, esto ustedes lo pueden manejar perfectamente con el software, o sea, con el Infostat o con el aplicativo, y aplicando la función inversa, esto es función inversa, colocando el valor del parámetro, colocando el valor de la probabilidad acumulada, encontramos el valor de la variable para esa probabilidad acumulada en la función de densidad, cuyo parámetro es el que hemos especificado acá. Bueno, hasta acá estamos. Ese era el punto A. En el punto B nos dice que calculemos la probabilidad de que dure más de 80 horas. Entonces seguimos trabajando con horas. Si cambiaríamos de horas, en vez de por hora cada 10 horas o cada 100 horas, el lambda cambia proporcional al cambio del intervalo de medición. Entonces, tendríamos que considerar que el parámetro cambió porque cambió el intervalo de medición. Esa es la única característica que hay que tener en cuenta al efecto de resolver estos problemas. Ahora, en este caso no cambia, sigue trabajando por hora. En consecuencia, el parámetro sigue siendo 0,01 por hora. La probabilidad de que dure más de 80 horas es la probabilidad de que la variable x o t, como le quieran llamar, sea mayor que 80. Probabilidad de que t sea mayor que 80. Esto va a ser, esto lo puso directamente, e a la menos 0,01 por 80. ¿Por qué lo puso así? Porque acude a la función de acumulación. La función de acumulación de la exponencial es 1 menos e a la menos lambda por x. Si esto es lo acumulado hasta, o sea, la probabilidad de que x sea menor que un valor particular x, entonces el complemento de la función de acumulación, complemento, va a ser 1 menos e a la menos lambda por x. Si hago 1 menos e a la menos lambda por x, nos queda e a la menos lambda por x. Y eso es lo que he puesto acá. Eso es lo que se indica en esta expresión. E a la menos lambda por x, como complemento de la función de acumulación. Si tienen una calculadora, lo resuelven inmediatamente y el valor es 0,4493. Gráficamente es el área a la derecha del valor 80 de la variable, es la medida del área que corresponde a esto, ¿sí? Que es complemento del área acumulada hasta 80, ¿sí? ¿Está claro eso? Esto es función de acumulación y esto es el complemento de la función de acumulación. Y en Infostat
si el lambda es 0,01, colocamos 80 de valor de x, la probabilidad de que x sea mayor que 80, que es esta que tenemos acá, es 0,4493. O sea, muy fácil, realmente se transforma en algo muy sencillo. Y esto, por el tema de la memoria que tiene la función de probabilidad exponencial para determinadas probabilidades que se desarrollan dentro del área de la función, la probabilidad de que un elemento que ha durado más de 70 horas alcance una duración mayor a las 90 horas, ya duró más de 70. O sea, ese es el condicionante. Estoy buscando la probabilidad de que dure más de 90. Si esto es una probabilidad condicional, la probabilidad condicional se resuelve mediante la probabilidad de la intersección, de que dure más de 90 y que dure más de 70, o que dure más de 70 y más de 90, sobre la probabilidad del condicionante, que es la probabilidad de que dure más de 70. Si planteamos en términos de intersección sobre probabilidad del condicionante, la intersección, si ya duró más de 70, que dure más de 90, o sea que sería que habiendo durado, no, dure más de 70 y dure más de 90, la intersección se produce cuando dura más de 90. Si hago de 70 hacia arriba, de 90 hacia arriba, la intersección, se juntan las dos probabilidades cuando el hecho conjunto se da cuando sea t mayor de 90. Entonces, la probabilidad de que t sea mayor que 90 es la intersección, a que hace referencia el ejemplo, sobre la probabilidad del condicionante t mayor que 70. He aquí que si resolvemos esto en términos de complemento de la función de acumulación, esto queda e a la menos lambda por 90 sobre e a la menos lambda por 70. Si yo saco a lambda como factor común, ustedes saben que cociente de potencia de igual base, los exponentes se restan. En el cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. Entonces nos queda e a la menos lambda por 90 menos lambda por 70. O sea, si saco lambda como factor común menos lambda como factor común, nos queda 90 menos 70. O sea que e a la menos lambda por 20 es la solución de este problema particular. Tengan cuidado con las intersecciones, que no siempre los casos se plantean como mayor y mayor, y en función de eso se resuelve como la diferencia. Bueno, esto acude a esta propiedad que hace referencia a que la distribución exponencial no tiene memoria. Creo que antes le dije que tenía memoria, no tiene memoria. Bueno, en definitiva, entonces, nos queda que e a la menos lambda por 20 es la resolución del problema y el valor de la probabilidad es 0,8187. Aquí tenemos el infostat, donde para una exponencial que tiene parámetro lambda de 0,01, colocamos 20 como valor de x y la probabilidad de que x sea mayor que 20, que sería el complemento de la función de acumulación, 0,8187, ¿estamos? Y si lo sacamos como cociente, hacemos la probabilidad acumulada hasta 90, la de 70, sacamos la desacumulada, o sea, el complemento de la función de acumulación, probabilidad de que x sea mayor que 90, probabilidad de que x sea mayor que 70. Tomamos el cociente de las dos probabilidades, probabilidad de que x sea mayor que 90, 0,4066, y la probabilidad de que x sea mayor que 70, 0,4966. Y ese cociente nos da 0,8187. Hemos corroborado que podemos trabajar así, o si no, directamente con la diferencia, en el caso, obviamente, de que las dos probabilidades sean mayor que, ¿no? Bueno, acá está hecho con el aplicativo de función de acumulación. Y con esto hemos terminado este ejemplo de exponencial que veníamos tratando de resolver y de que les había dicho que ustedes lo vieran. Si ustedes